Bueno, con esto damos inicio formal al segundo encuentro sincrónico de AMC. Como primera eh, instancia quería aclarar algo que nombraron dos de ustedes en el foro. Me interesaría que lo tengan presente porque es importante. Es importante que todos lo tengamos presente. Nosotros como docentes lo tenemos, ustedes por ahí lo ven desde el punto de vista particular. Eh, en uno de ustedes dijo que no tienen que ser autodidactas. Eh, y alguien más dijo que lo que aprendió en el nivel medio es poco comparado con lo que sabe un técnico, porque viene de naturales. Les voy a compartir un par de cositas que tengo yo hechas y que también ustedes pueden tener, como para que sepan que no están mal en lo que dicen, ¿eh? No están mal, no estoy corrigiendo lo que dicen, sino es para corroborar. No estoy saliendo del espacio de AMC, sino que esto me va a dar un poco de puntapié para seguir con el tema. Bien, voy a compartir pantalla. Y voy a mostrar un trabajito que hice para ténganme un poquitito de paciencia porque teniendo todo esto, la videoconferencia se pone bastante lenta. Esta máquina, mi conexión tampoco es la ideal. Bueno, este trabajo lo hice para otra institución, que fue un análisis con el material que pueden acceder todos ustedes, de cómo está conformado nuestro sistema educativo en el nivel medio. Muchos de ustedes lo han cursado, así que posiblemente lo tengan muy presente. Las escuelas técnicas tienen 7 años de cursada, dividido en los 3 del ciclo básico, que dan una formación general y una base científico-tecnológica, con las prácticas en los talleres, de todo tipo. Formación general de un técnico, la base. Y después tiene 4 años más, denominado ciclo superior, que es la formación técnico-específica. Eso es lo que cierra la formación técnico-profesional, donde en cada especialidad van a aprender las, las reglas fundamentales y las prácticas de la orientación que hayan elegido, sea electrónica, mecánica, construcciones. Por otro lado, las secundarias de las otras orientaciones, humanidades, arte, lo que comúnmente se llamaban bachilleres, tienen también sus 3 años de ciclo básico común, y después para la orientación específica tienen 3 años, el ciclo superior orientado en la elección que haya hecho cada uno de los estudiantes. Bien, acá tenemos una pequeña diferencia, es un año de diferencia de las técnicas a las carreras no técnicas. Si van a los diseños curriculares, pueden encontrar la cantidad de horas de formación que tienen en una técnica y en lo que se conocía como bachilleratos. Además de tener un año, la carga horaria duplicada, más de 10.700 horas, tiene que ver con las prácticas de taller.
las prácticas de taller dan un bagaje de conocimientos prácticos que a lo largo de los años se incorpora en la metodología de trabajo del egresado. Esto yo lo comparo con la formación, la preparación que se tiene, por ejemplo, en cualquier deporte, lo que se llama entrenamiento. El repetir las actividades constantemente a uno lo lleva a que después le salgan en forma automática. Para comparar, es burda la comparación, pero quizás muchos hayan visto la película Karate Kid, y hay una parte en que el protagonista, el chico que quiere aprender artes marciales, no está haciendo artes marciales, está limpiando, está pintando, está haciendo movimientos, está haciendo un entrenamiento. Bueno, el momento en el que se da cuenta de que todo eso tenía un sentido es cuando lo tiene que poner en práctica. Las secundarias técnicas, con esa duplicación de horas, lo que está haciendo es entrenar a una persona para que pueda resolver problemáticas, solucionar cuestiones del ámbito tecnológico. Esa es la gran diferencia de esas 5.400 horas extra que se tienen de superiores a las otras secundarias. Eso en comparación de media. En el ciclo superior, en los profesorados, tenemos cursadas de 4 años. Están divididos en 3 bloques las materias: las técnico-específicas, las de fundamento pedagógico-didáctico y en sí el espacio de la práctica docente. Si hacemos una división de la carga horaria en esos 4 años, vamos a ver que el primer año la mayor carga la tienen las de fundamento pedagógico-didáctico. Y en la medida que se va avanzando en los distintos años, va disminuyendo. Lo que va aumentando en carga horaria son las técnico-específicas. El espacio de la práctica docente mantiene el mismo reparto de carga horaria a lo largo de los 4 años. Y acá también, si se va a los diseños curriculares, tenemos la cantidad de horas. 640 para la práctica, 1187 para el fundamento pedagógico didáctico y la misma cantidad de horas para las técnicos específicas. He aquí lo que decía uno de ustedes. El que no viene de una formación técnica tiene 1187 horas de formación técnica comparada con las 5400 que tienen en exceso en las secundarias técnicas. No es una crítica, no está bien ni está mal, es la realidad que tenemos. Cada uno puede tomar una postura. Yo tengo una postura respecto a eso, pero simplemente hago un análisis de la realidad. Bueno, esto está así porque estaba preparado para presentar en otro lado. Ese exceso de 5.400 horas tienen que ser compensadas en 1.187 horas en el profesorado. Entonces, lo que comentaba uno de ustedes es cierto. La formación de un bachiller en humanidades, en sociales, en arte o en naturales, tiene una desventaja respecto, en carga horaria simplemente, no estoy hablando de calidad, simplemente en carga horaria, tiene una desventaja respecto de lo que puede compensarse en un profesorado tecnológico. De ahí un poco la idea de que hay que ser autodidacta, no está tan lejos de la realidad para muchos. Y esto es otra cosa que tenemos que tener presente. Están viendo un documento de Word donde dice estructura curricular, profesorado y tecnicatura superior en tecnología electrónica, tercer año. Díganme, por favor, alguno de ustedes, ¿estas son las materias que están cursando en este momento? Léanla. Sí. Bien. Sí. Este es el diseño curricular desde el cual yo tomé las cargas horarias para hacer ese trabajo. Ven que ahí tengo el total de horas por año.
este es el de tercero, las que están cursando ustedes. No sé si las tienen presentes, pero puede ser, muy probable, las de segundo, o sea, las del año pasado, con sus respectivas cargas horarias. Y vamos a ver. ¿Ustedes saben cómo se forman los números de resoluciones en la Dirección de Educación? Se toma un número correlativo con el anterior y la barra detrás indica algo, el año. La resolución de nuestros diseños curriculares son del año 2000. O sea, nos estamos formando con un diseño curricular antiguo, muy antiguo. En el año 2000 regía todavía el polimodal. Sí, sí. Acá no lo mostraba hasta recién, pero miren esto. Dirección General de Cultura y Educación, Consejo General de Cultura y Educación, año 2000. ¿Sí? Una Sí, sola de hecho cosa. yo egresé Bueno, bajo la regla del polimodal, el último año. fuiste de la última promoción de La última Polimodal. camada del polimodal, así es. Y bueno, tenemos historias ahí. Tenemos historia de Polimodal. Tenemos historia con nuestra educación, en realidad. Sí. La formación técnico-profesional sí sufrió modificaciones cuando se cambió la ley allá por el 2008, 2006, no recuerdo bien, pero el profesorado no, siguió con el diseño curricular hecho para el polimodal, es una asincronía total. La única modificación que se hizo unos años atrás, no sé si fueron 5 o 6, es que la titulación que se daba al egresado del profesorado era doble, profesor y técnico superior. Bueno, ¿cuál fue la compensación que se hizo? Sacar el título de técnico superior. Me parece insuficiente. No porque no se merezca a nadie el título de técnico superior, sino porque en realidad de fondo no se hizo ninguna modificación. Les comentaba, recién este año se están pensando en charlas, en debates para ver si se modifica este diseño curricular, a ver si se adapta, se sincroniza con la educación técnico-profesional. Bueno, esto es para reforzar un poquitito lo que decían dos de ustedes, de que tienen que ser autodidactas en cierta medida porque no se logra compensar la carga horaria de formación del técnico. Y lo otro, los diseños curriculares están muy, muy desactualizados. Dicho esto, lo que nosotros podemos ofrecerles acá son herramientas de trabajo. Lo que yo les ofrecía en el primer trabajo es la herramienta de análisis. Tratar de ustedes, llegado el caso, tener que poder discriminar entre los materiales. A ver, me parece que alguien está queriendo entrar. Permítanme. Ahí entró alguien más. Muy bien, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Entonces, yo tengo esto presente de que hay diferencias que están relacionadas con la estructura de nuestro sistema educativo. Entonces, estoy consciente de que no podemos solventar desde el profesorado esa cantidad de horas de diferencia, ese desfasaje entre los diseños curriculares. Entonces, y sé que varios de mis compañeros o los otros profesores también tratan de hacer eso, darles herramientas para que puedan defenderse lo mejor posible. Pero les aclaro, aún los que somos técnicos, cuando salimos al ruedo, cuando empezamos a dar clases, también nos faltan
desarrollar conceptos, nos falta desarrollar herramientas. El profesorado de 4 años, en el grafiquito ese que les mostré, para la formación técnico-profesional termina siendo de 2 años. Porque la otra mitad es de la formación pedagógico-didáctica. No, vuelvo a repetir, no es que esté mal. Un docente tiene que tener esa otra parte de formación. Pero en total, 4 años de profesorado no compensan la formación de un técnico. Así es que siempre vamos a estar en déficit. Bueno, dicho esto, creo que tendríamos que pasar a definir un poquitito lo que estuvimos viendo, hablando sobre los temas a tratar. Me gustaría, está abierto el trabajo, no tiene fecha de cierre lo puse hasta junio para tener tiempo, pero si después a alguno le falta tiempo para poder leerlo, lo que pasa es que tampoco quiero estirarlo más porque tenemos que seguir. Voy a hacer otras propuestas de trabajo con otros materiales. Que puedan leer los 3 textos para analizarlos, para comparar, para sacar sus conclusiones. Y acá lo que iba a hacer hoy es hablar un poquito de esa base de lo que es magnetismo. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Quería comentarles, el video que subió Marcos está bastante bueno y tiene parte de lo que vamos a charlar ahora. Así es que cuando puedan entrar al foro, vayan al link ese, es un documental del National Geographic, creo, si no me olvidé bien. Sí. Es bastante explicativo en cuanto a la historia de cómo se fue desarrollando el conocimiento sobre el magnetismo. ¿Por qué nosotros estudiamos magnetismo primero? Porque hay una relación muy profunda entre lo que es máquinas eléctricas y las cuestiones que dan origen al magnetismo. Las características que uno tiene en cuenta de los distintos materiales. Vamos a hacer un poquitito de historia. Esto que estamos viendo acá es muy parecido a lo que en química se estudia como estructura de Lewis, que es ver cómo se forma la unión de una molécula a través de la atracción, repulsión, intercambio de electrones de las últimas órbitas de los distintos materiales. En este caso estamos viendo cómo la cesión de un electrón del átomo de sodio a el átomo de cloro nos va a dar por resultado el cloruro de sodio o la conocidísima sal común y silvestre. El ceder un electrón transforma al sodio en ion positivo, porque tiene un exceso de cargas positivas en el núcleo, y al cloro en un ion negativo, un anión y un catión. Como tienen en su estructura cargas opuestas, se atraen. Esto es el origen de fuerzas de atracción o repulsión, porque también puede haber otro elemento por ahí dando vueltas que tenga las mismas cargas y se repelan. Pero esto es una forma de explicarlo. El estudio de las estructuras atómicas es lo que ha permitido entender por qué se dan cierto tipo de uniones, por qué se dan ciertas características en los distintos materiales y ante distintas circunstancias. La estructura atómica se viene estudiando desde la época de los griegos. Creo que era Demócrito, uno de los primeros filósofos que propuso una
una teoría sobre el átomos, sin partes, sobre una partícula que fuera la más chiquita de la materia que se podía obtener. Dalton fue otro que siguió, en el siglo XIX, estamos hablando ya de más de 20 siglos de diferencia. Thomson ya pensó que, además de ser una partícula, tenía otras partículas internas ese átomo. Después Rutherford pensó no solamente que eran partículas positivas y negativas, sino que había algo más. Niels Bohr, allá por principios del siglo XX, incluso pensó que no era un elemento único masivo, sino que tenía una estructura que conocemos como planetaria, y Schrödinger es el que dio el puntapié para las últimas teorías. El modelo de Niels Bohr se llama planetario porque se pensaba con un núcleo, un centro, y órbitas. En el núcleo las cargas positivas y los neutrones con la mayor cantidad de masa, y los electrones haciendo giros por fuera, manteniendo un equilibrio, se llama electrostático. Pero esta forma de representar el átomo no respondía a todas las incógnitas del comportamiento de los materiales. Entonces, el modelo de Rutherford, perdón, encontró otra posibilidad en la distribución de los electrones en todo el espacio, sino no solamente en órbitas planetarias planas, sino en 3 dimensiones. Igualmente, se siguió investigando, y esto hacia el primer tercio del siglo XX, mediados del siglo XX, se descubrió que los átomos no solo no giraban en órbitas, sino que se movían, parecía en forma aleatoria por todo el espacio y en distintos grupos. Se formaban lo que se pueden denominar nubes, y nubes que por ahí tenían más o menos concentración según estuvieran más alejadas o más cerca del núcleo. Por eso en esta última imagen se ve como un cambio de colores desde el centro, de lo que representaría en blanco y rojo el núcleo con protones y neutrones, respecto del exterior. Parece un color más claro y se va alejando y se va haciendo más azul. Bueno, eso representa algo. Esa es la imagen, el modelo que se tiene hoy en día de un átomo. Esta imagen que encontré buscando por ahí es una representación hecha por computadora de cómo se vería un átomo si se pudiese observar. Entonces es muy parecida, una imagen estática obviamente, como una foto, el núcleo con su mayor carga energética, mayor masa, y en el exterior distintas concentraciones, zonas que parecen más densas, menos densas, anillos. Eso es lo que representa el último modelo. ¿Puede ser una molécula de hidrógeno eso? ¿Un átomo No, de hidrógeno? no, es un átomo. No sé si es de hidrógeno, es de genérico. Yo lo que pienso es que no es de hidrógeno porque debería tener mucha menos actividad. El átomo de hidrógeno es el que tiene solamente un elemento de cada carga en su estructura, un electrón y un protón. Claro. Es el de menor actividad. ¿Podría ser? Sí, no soy especialista en el tema. Ahora les voy a explicar por qué sí podría ser. Bueno, lo que se consiguió representar es que hay zonas en el espacio donde se van a mover los electrones. Tomando los ejes cartesianos con el cruce en el centro, lo que sería el núcleo, se forman áreas globulares donde la mayor probabilidad de que haya un electrón está dada por la energía que representa mantenerlos en esa posición. Y según la forma y la distribución, esas zonas, denominadas orbitales, van a tener un nombre. No sé si lo habrán visto en química, pero estas zonas llamadas orbitales
según el tamaño y según la forma, reciben los nombres S, P, D y F. Eso representa la forma. Y según qué tan grande sea, o sea, qué tan alejado del núcleo pueden estar, tienen otro denominado número cuántico que es el n, que va del 1 al 7, lo que antiguamente se llamaban órbitas. Mientras más grande sea el número, más alejado del centro está, lo que involucra que tenga más energía, o que requiera más energía para cambiar de una orbital a otra. Igualmente, la teoría de probabilidades es lo que impera acá. Puede ser que un electrón esté en cualquiera de estos lugares, o en dos lugares, o que no esté en ninguno a la vez. Eso se llama teoría de exclusión de Pauli. ¿Por qué es esto? Porque el electrón se mueve a una velocidad tan alta que es difícil determinar una posición en un momento exacto, más que nada pensando en las distancias de las que estamos hablando. Millonésimas de milímetros. Bueno, en esta otra imagen lo que se ve es un área circular, un orbital, los circulares son del tipo S, y ven como pequeñas zonas que tienen las formas globulares que se ven en la imagen, parecidas a las que se ven en la imagen de la izquierda. Esto es lo que determina el primer número cuántico, que es el de la energía, los n. En estas dos imágenes se ven un poquitito mejor cómo se van combinando los niveles energéticos. Las mismas figuras, pero más grandes, son pequeñas, todas concentradas, unidas en el centro, que sería el núcleo. Y acá vamos un poquitito a lo que les decía. En esta imagen de abajo del centro, esos puntos que parecen prenderse y apagarse, lo que están haciendo es representar el movimiento azaroso que tienen los electrones dentro de los orbitales. En un momento están de un lado, en otro momento están del otro, parecería que están los dos en el mismo, pero siempre, esto tenganlo presente, los electrones no pueden ser más de 2 en cada orbital. Según los tipos orbitales pueden haber 2 en el S, 6 en el P, 10 en el D y 14 en el F. Eso quiere decir la cantidad de formas que pueden tener. Acá parecería que nos estamos yendo mucho de la materia, del espacio, pero esto es para fundamentar, porque cuando lean los textos van a encontrar algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Ahora, tomando un solo electrón que se mueva respecto de el núcleo en una órbita, también hay otro elemento a considerar, que es lo que se llama spin. El término es giro. La traducción del término spin es giro. Y este giro genera fuerzas. Pónganlo así. ¿Quieren representar esto? Ustedes tomen una tuerca, la atan con un hilo y con la mano la hacen girar. Se va a generar una fuerza, la fuerza centrífuga. Después está la fuerza que ejerce ese piolín para mantenerlo en el movimiento a la misma distancia. Bueno, el giro de un electrón sobre su eje y respecto del núcleo es lo que genera fuerzas. Acá viene la relación con lo que estamos hablando. El magnetismo es una fuerza de atracción o de repulsión. Y según el giro que tenga, o sea, el spin que tenga cada electrón y la cantidad de electrones que esté en cada orbital, vamos a tener los distintos tipos de materiales. Paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos. O sea, toda esta presentación es para que se entienda un poco que hay uno de los textos que nombra bastante estos temas de la estructura atómica, porque le da el pie a otra parte. Porque el movimiento de los electrones en cada estructura atómica es lo que lo va a caracterizar
para ser o no un material magnético o antimagnético. Bien. Con esto dicho, la estructura de toda la materia en el universo está hecha por átomos, entonces todos los elementos, incluido nuestro planeta, tienen injerencia sobre campos magnéticos, ya sea soportándolos o creándolos. Nuestro planeta sabemos que tiene un polo norte y un polo sur. Hay uno geográfico y el otro magnético. ¿Por qué? Porque nuestro planeta también tiene un campo magnético, que en parte sirve para protegernos de distintos tipos de radiaciones. Y después existen los materiales magnéticos. Tenemos los imanes naturales, como la magnetita, está nombrada en los textos y también eso les decía, está bueno el documental que subió Marcos porque también habla de la magnetita, que es el material magnético natural por antonomasia, el primero que se descubrió y que se fueron investigando propiedades. Y después tenemos los imanes artificiales. Acá los clasificamos en dos tipos: los permanentes y los electroimanes. Los imanes permanentes se consiguen a partir de materiales ferromagnéticos. Hierro, níquel, cobalto son elementos que se pueden magnetizar. Por su estructura atómica tiene la capacidad de formar lo que se llaman dipolos magnéticos orientables. Ahora más adelante lo van a ver, que lo explico un poquitito y también les reitero, está todo esto en el texto. Y los electroimanes, sí. Lo interrumpo. Sí. Cuando habla de imanes naturales, Sí. y menciona la magnetita, ¿existe otro material natural que sea magnético o que tenga propiedades magnéticas? Natural. No. Hasta donde yo pude investigar un poquitito más, traté de buscar, pero no encontré ninguno que se nombrara como natural. Todos son artificiales. Bueno, gracias. No, de nada. Si alguno llega a encontrar o conoce alguno, para eso, como les dije, el foro también sirve, pueden nombrarlo, que es un valioso aporte. Saber si existe otro material magnético natural. Bueno. No, perdón, Sí. Yo también investigué sobre el tema y el único que existe, de hecho por eso también subí el documental, el único natural que existe es la magnetita hasta ahora. Todos los materiales magnéticos son inducidos. Son lo que se conocen como imanes permanentes, claro, que por someterse a un campo magnético cambian la orientación de sus dipolos y quedan magnetizados. Bien, buenísimas las acotaciones. Y los electroimanes. Y acá tiene que ver mucho lo de los electroimanes con lo que hablábamos recién. Un electrón en movimiento está generando fuerzas y cuando movemos electrones dentro de un conductor, lo que tenemos es un campo magnético asociado. O sea, cuando tenemos circulación de corriente por cualquier cable, seguro que por el exterior tenemos un campo magnético. Acotación que por ahí, si no la conocen, este es el principio que nos permite medir la intensidad de corriente o indirectamente alguna otra magnitud sin cortar un cable. Una pinza amperométrica es un instrumento de medición que tiene una abrazadera que se separa en dos, pasan por sobre el conductor sin cortarlo, y lo que están haciendo ese instrumento es medir la intensidad del campo magnético. El campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por ese conductor. Esto, como para corroborar un poco la importancia que tiene el conocer cómo se genera la fuerza magnética en función de los movimientos de las cargas eléctricas atómicas. Esto nos da la pauta de
el funcionamiento de los electroimanes. Bueno, y los imanes permanentes, les decía hierro, cobalto y níquel, o las aleaciones de ellos. Incluso existen otro tipo de materiales magnéticos, son, creo que de tipo cerámico se denominan, o de tierras raras, que no son ferromagnéticos, se llaman ferrimagnéticos. Lamentablemente fue un desliz que tuve de no contarlos acá, pero están nombrados en los textos. Me olvidé de ponerlos acá. ¿Qué es lo que tienen de particular los ferrimagnéticos? Las ferritas o los ferrites no son conductores. Son, por ser cerámicos, incluso pueden llegar a decirse que son aislantes de la circulación de corriente, pero sí generan campos magnéticos. Quizás muchos de ustedes los hayan visto. ¿Alguna vez si desarmaron un parlante, se les rompió un parlante, sacan lo que está en la parte de atrás del cono, que es como una rueda, a ver cómo podríamos describirlo, una rueda de color gris de muy poco peso, que tiene la apariencia de un metal, pero no lo es? Bueno, ese es un ferrito. Es aleación de distintas tierras que tiene propiedades magnéticas, se puede magnetizar, pero por no ser un metal, no es conductor. Bueno. Creo que se utiliza para aislar señales, no me acuerdo si antes se utilizaba bastante en los cables. No antes. No es la negativa respecto a la votación. Todavía se usa. Los que tengan una computadora en este momento, si la tienen conectada, miren el cable, van a ver como un pequeño cilindro que está muy cerca de la ficha de conexión a la computadora. Ese cilindro es un ferrite que hace la aislación de señales parásitas para que no se metan a la computadora. O sea, el cable por el que viene la energía eléctrica es un conductor que no solo lleva energía eléctrica, sino lleva señales. Las señales en sí son valores de tensión y de corriente que se pueden mover a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas. No se preocupen si no lo entienden, pero lo que quiero decirles es que se pueden transformar esas señales, el cable hace de antena, esas señales se transforman en valores de tensión y o corriente y se pueden meter a la computadora y provocar problemas, quizás interferencias de señal, simplemente eso. O quizás podemos llegar a poner en serio riesgo el hardware o algún programa. Genera problemas, en pocas palabras. Era muy común muchos años atrás, cuando la televisión era absolutamente por aire, que cuando se sentía algún tipo de maquinaria trabajando, la imagen se distorsionara, se generara una falla. Bueno, no existían los filtros para señales parásitas, entonces la señal pura de audio y video se veía influenciada por la frecuencia de esa máquina que estaba trabajando. Incluso un motor de combustión interna, o sea, pasaba un vehículo cerca de una señal de una radio y la distorsionaba. Bien, vamos a otra cosita, que por ahí no está tan nombrada en los textos y por ahí no se habla mucho, siempre se habla de la teoría. ¿Cuánta fuerza puede hacer, cuánto trabajo puede producir el campo magnético de algún elemento? Vamos a tomar como comparación este. El campo magnético terrestre varía según dónde se esté. Si ustedes miran las dos imágenes van a ver que en los polos están saliendo casi todas las líneas de una zona muy concentrada y en la medida que se abren en el espacio se van separando. Eso es lo que se denomina densidad de flujo, o sea, densidad de líneas de campo. Mientras más cerca estén de los polos, más cerca están las líneas de campo. Entonces aumenta la fuerza de atracción. Por eso el campo magnético terrestre, si lo alcanzan a leer,
ahí abajo, en el polo es de 0,65 Gauss y en el ecuador de 0,25. ¿Por qué es esto? Porque en los polos las líneas están más cerca, hay mayor densidad de líneas de campo. Y acá entra otro tema, las unidades en que se miden las intensidades del campo magnético. Gauss es la unidad que se utiliza en el CGS, en el viejo sistema CGS. Y su equivalencia es el Tesla en el sistema internacional, o el SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, que es el que está acorde con el sistema internacional. Gauss o Tesla se pueden usar indistintamente. Hay que saber que la equivalencia es de 10 a la 4, o sea, 10.000 veces más. Por eso, 65 micro Tesla. Son 65 centésimas de Gauss. Esto para tener una idea de las unidades. Es otro tema que vamos a trabajar un poquitito más adelante cuando entremos en algún cálculo. Ahora es simplemente a título informativo. Unidades de intensidad de campo Gauss o Tesla. Estos valores, 0,65 o 65, 0,25 o 25, son para el campo magnético terrestre. Esto es lo que mueve una brújula. Pero una brújula, como los experimentos que se hicieron allá por el siglo XIX, Faraday o Lenz, ponían una brújula y al lado un conductor por el cual pasaba una corriente. Corrientes muy débiles, sin embargo, alteraban la posición de la aguja magnetizada de la brújula. ¿Por qué? Porque ese valor de campo magnético es muy, muy baja. Los campos magnéticos de los imanes permanentes, o sea, los imanes artificiales creados en las ferritas, ese le nombré, es de cerámicos, alnico o neodimio, que son los más comunes, vean en el orden que están, comparados con el campo magnético de la Tierra. Una ferrita, o sea, lo que se tiene de aislación de inducción electromagnética para dispositivos electrónicos o para generar la frecuencia de oscilación de un parlante, está en 200 Gauss. Alnico tiene aplicaciones ya a nivel industrial electrónico, no recuerdo ahora exactamente en dónde se pueden encontrar, pero vean la cantidad, el valor de inducción magnética, 6.000 Gauss, de 6.000 a 14.000 Gauss, depende de la formación, de 0,6 a 1,4 Tesla, y neodimio de 10.000 a 14.000 Gauss, o sea, son inducciones magnéticas importantes. Estos dos, el neodimio es un elemento, o sea, lo encuentran en la tabla periódica, y el nico es una aleación, aluminio, níquel y cobalto. Tienen aplicaciones en electrónica. Por ejemplo, el neodimio, si alguien alguna vez tuvo la posibilidad, o la va a tener, de desarmar el cabezal de lectura de un disco rígido de una computadora, van a ver que tiene imanes y son estos de neodimio. El neodimio es el imán. Y son muy fuertes. Sí, tienen muchísima fuerza. Y son imanes chiquitos, son pequeños. Un par de imanes de neodimio de 1 centímetro de diámetro, tengan cuidado de no poner los dedos entre dos piezas de neodimio porque lastima, verdaderamente lastima. O una tarjeta de crédito porque fuera. También, o una pantalla. Sí, no, es importante Sí, ese valor. son bastante grandes. Y ahora lo aplican en un montón de cosas, ¿sabes? Sí. Ahora las tapas de los celulares lo tienen, las tapas de las netbooks también lo tienen. Lo aplican en muchas cosas. Hay lámparas que tienen imanes de neodimio como, digamos, como switch de encendido, están buenísimos. Ah, hombre, qué bueno.
Eso está Bien, buenísimo. Son medias decorativas, pero están muy buenas. bien. Bienvenido sea el dato, ¿no? Yo no lo sabía. Ahora después voy a buscar una imagen y a ver si la puedo pasar. Dale, dale, buenísimo. Bueno, esto es para que tengan una idea de los valores que puede tener un campo magnético. Bueno, y esto era como para ir dando una razón de por qué tenemos que ver lo de la estructura atómica y entender la relación entre campos magnéticos, y inducción magnética, generación de diferencias de potencial o fuerzas electromotrices. Es una relación que después la aplicamos en todo tipo de máquinas eléctricas. Un conductor, en la imagen de la derecha, se supone que es un conductor eso verde que está girando, y al atravesar un campo magnético estamos generando una fuerza para que se siga moviendo. Si le aplicamos una corriente, las flechas cambian de color, de posición, una orientada hacia la izquierda, otra hacia la derecha, en función de que cambia la posición de los polos respecto del conductor. Esto es moviendo el conductor sobre el campo magnético. Y la de la izquierda es al revés. Lo que se mueve es el campo magnético generado por el imán en una espira y genera corriente, que es la lamparita esa que teóricamente se enciende. Otra aplicación, los relés. Cuando se pulsa el botón, se cierra el circuito, se genera una corriente, se magnetiza el bobinado, esa figura rectangular con líneas que quiere representar un bobinado, se atrae una placa metálica por transmisión de un movimiento mecánico, se cierran los contactos de color amarillo y permite la circulación de corriente para que se encienda la lámpara. Todo esto tiene que ver con el tema de campos magnéticos, campos eléctricos, generación de corriente eléctrica, o viceversa, con corriente eléctrica generar campos magnéticos. Principio de funcionamiento de motores o generadores y de transformadores. Bien, otra de las cuestiones por las que tenemos que entender que se generan campos magnéticos, fuerzas de atracción magnética a nivel atómico, es para entender cómo se crean los imanes permanentes. Si se hace una imagen de la estructura atómica de un material ferromagnético, se va a ver que esas partículas, esos átomos que generan pequeños imanes, que se llaman dipolos, tienen distintas orientaciones. O sea, si uno toma una pieza de hierro común sin haber sido tratada, no es un imán. ¿Por qué? Porque tiene la orientación de sus dipolos dispersa. Lo que hacen es anularse entre sí. La sumatoria total de los vectores de la fuerza de atracción de esos pequeños dipolos microscópicos se anulan. Lo que sí tiene la particularidad de que se van agrupando por sectores. Es lo que se ve ahí como fracturado, que se denominan dominios magnéticos. O sea, pequeños sectores que ya son pequeños imanes. Lo que sucede es que esos sectores cambian la orientación, cambian el spin de giro de los electrones de cierta posición, de cierto orbital. No es el orbital más extremo, que es el de los enlaces, son los orbitales medios internos, no me acuerdo si era el P o el D, que quedan con electrones que están no apareados. O sea, lo que les decía, tienen sentido de giro los electrones, pueden girar en sentido horario o antihorario. Bueno, suelen quedar algunos electrones sin su par para compensar. Entonces, sometidos a un campo magnético externo, ese electrón que no tiene un par para compensar, empieza a girar en el sentido que le da el campo magnético externo. Hace que gire en una dirección. Entonces,
los dominios magnéticos quedan todos alineados en el sentido de el campo inductor, se dice, el campo externo. Esa es la forma en que se crea un imán. Lo que se hace es orientar todos los momentos magnéticos en un solo sentido. Yo había Profe, visto un video profe, hay de... chicos que quieren entrar. Están avisando en el grupo. Ah, gracias. Bueno, salgo un ratito de la pantalla compartida porque de acá no tengo vista para poder darles acceso. Gracias. Profe, Sí, le quería comentar que yo antes había visto un video de cómo se fabricaban los imanes y era sí. que en la fundición se pone todos los elementos, cobalto y todo para hacer los imanes y luego a lo último que no tienen magnetismo y a lo último se le pone en una placa donde le someten por, eh, como Presión. usted dijo, eh, bueno, ese el anteúltimo. A lo último se le pone en una placa donde le inducen una corriente eléctrica o no me acuerdo, magnetismo que lo enciende y ya empieza a funcionar como un imán. Vamos a ver eso, que es magnetizar a través de algo que se denomina ciclo de histéresis. Hoy vamos a ver la presentación de eso y lo vamos a trabajar con otro texto y lo vamos a hablar bien lo que es la magnetización a través del ciclo de histéresis. Mm. Bienvenida. Bueno, voy de nuevo. A ver si llega alguien más. ¿Cuántas personas te habían pedido para entrar? Marcos, fuiste vos, ¿no? Que me dijo. No, no, Maxi, No, pero habían hay escrito en dos, el grupo, hay dos. dos. Ah, Una era Noelia. Noelia Chandi y Ramírez, Maximiliano. a ver si están. Ahí les avisé que entren de nuevo. Sí, sí, porque no entraron a la lista. Yo le di acceso recién a 2 personas. A ver, esperemos un segundito. Bien. Chandy está. Bien. Y faltaría Maximiliano. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir un poquitito más. Buenas noches, profe. Disculpa el Oh, horario. hola, bienvenida, está bien, no tengo problema. Igual te reitero lo que les dije hace un rato. Se está grabando la reunión y después voy a subir el enlace para que lo puedan ver a través de YouTube, lo que no pudieron, la parte que no participaron. Así tienen toda la clase. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno,
les había comentado que conocer la formación de los dipolos magnéticos a través de la estructura atómica, el movimiento de los electrones, nos permite entender cómo se forman los momentos magnéticos dentro de un material. Sobre todo el ferromagnético, que suelen agruparse formando lo que llaman dominios. Sometidos a un campo magnético, se alinean todos y ahí tenemos formado el imán artificial o imán permanente. Los ferrimagnéticos también tienen una característica muy parecida, con la pequeña diferencia que no todos los momentos magnéticos se alinean de la misma manera. Algunos se alinean en dirección totalmente opuesta, pero son de menor intensidad. Por eso las ferrites no tienen tanta fuerza como los metales tipo neodimio, alnico y demás aleaciones ferromagnéticas. Bien, así como podemos imantarlo sometiéndolo a un campo magnético, también se pueden desimantar. Hay dos maneras. Sometiéndote al calor es uno, ¿no? Exactamente. Cada material, en función de los componentes, si es un elemento solo o si es una aleación, llega a una temperatura a la cual dejan de tener el movimiento sincronizado de sus electrones. A ver, calor es una de las características, una de las expresiones de movimiento. Yo suelo hacer esta comparación. En épocas como esta, y más entrando en el invierno, cuando andamos por la calle, estamos esperando un colectivo, cuando se podía salir, y tenemos mucho frío en las manos y no tenemos guante, lo que hacemos es frotar una contra la otra. Mientras más rápido la frotamos, más sube la temperatura. Entonces, lo que hacemos es movimiento generando calor. Acá lo que hacemos es lo inverso. Damos calor para cambiar un movimiento. Hay un movimiento que es el de giro de los electrones, el spin, que va a cambiar en función de la energía que se le dé. ¿Por qué? ¿Porque deja de girar? No. Les dije que los orbitales, o sea, la posición en la que está cada electrón, depende de la energía de atracción respecto del núcleo. Si nosotros le suministramos una cierta energía, lo que estamos haciendo es cambiar la posición de esos electrones. Entonces, se puede llegar a aparear con otro que tenga un spin opuesto y se compensan. Entonces deja de ser un dipolo magnético, deja de ser un pequeño imán, un imán atómico. La temperatura de Curie lo que hace es eso, cambiar la posición o el movimiento de giro que tienen los electrones y dejan de ser pequeños imanes, se vuelven a desalinear porque cambian de posición. Y hay temperaturas específicas. Las ferrites, por no ser metálicos, con 450 grados ya deja de tener características magnéticas. Las aleaciones de aluminio, níquel y cobalto en los 850 y el neodimio más bajo, 310 a 340. Ahí no tengo, estuve buscando la explicación de por qué es una temperatura más baja siendo un metal, pero no la tengo. Pero es la temperatura a la que se le desimana un neodimio. Así que si tienen neodimio, no le den mucha temperatura, no lo pongan al fuego porque se va a arruinar. Y, Profe, y ahí esos grados de temperatura sería el 100%, ya no matiza nada. Ya, si le aplico 200 grados también va a ser un 50% menos de fuerza. Empiezan a perder, sí, empiezan a perder la capacidad de trabajo que da el magnetismo, porque acuérdense, una fuerza es lo que nos permite, por definición de física, lo que nos permite realizar un trabajo. A menor fuerza, menor trabajo. Entonces, si le damos temperatura, empiezan a bajar las características. Esto es una pequeña definición de otra área. En la naturaleza todo es analógico, se va dando paso a paso, un punto va detrás del otro. No es todo cero o nada, no es digital, no cambia de golpe. Hay puntos donde el cambio se hace más rápido, pero siempre es analógico.
Entonces, como decís vos, en la medida que vamos dando temperatura, van cambiando sus características. Estas que están acá escritas son en las cuales ya directamente pierde toda capacidad magnética ese material. Perfecto, gracias. Nada de nada. Y la otra manera es a través de golpes, cimbronazos que repercuten incluso en la estructura atómica. Un buen golpe le cambia las características magnéticas. En el documental que subió Marcos, muestran cómo se hacía el proceso inverso de generar magnetismo en un material golpeándolo. Pero ese material estaba, si mal no recuerdo el video, estaba sometido a temperatura, era calentado previamente. Entonces lo que se hacía es darle movimiento a través de la temperatura a la estructura atómica y orientarlo, y esto es real, el vector de movimiento del elemento con el que se golpea. O sea, yo golpeo con un martillo, tiene una dirección y un sentido. Bueno, en ese sentido se alinean los dipolos magnéticos moleculares del material. Lo que hace el golpe es decir, hacia acá se mueven todos, y ahí se crea un imán. Esa es la característica de crear un imán a través del forjado, a través del golpe. Pero tienen que ser materiales ferromagnéticos a una determinada temperatura. Yo no recuerdo si en el video se decía la temperatura, pero yo supongo que tiene que ser una temperatura específica. Bien, o sea, ¿se pueden crear imanes artificiales? Sí, y también se pueden desmagnetizar. Esta es una manera. La otra manera de desmagnetizar se ve a través del estudio de lo que se llama curva o gráfica de histéresis. En esta gráfica, los ejes cartesianos, el horizontal marca el campo magnético inductor y el vertical el magnetismo que va a recibir la pieza a la cual lo sometemos. Se suele decir, como está escrito arriba, la magnetización que va a tener la pieza a la que lo sometemos a este campo magnético. Lo que hace este campo magnético, como hablábamos hace un ratito, es tomar generar la alineación de todos los dipolos magnéticos atómicos. La imagen 1, el círculo que está abajo a la derecha, muestra los momentos magnéticos, o sea, la alineación de los dipolos aleatoria. Como no tienen una dirección definida, el campo magnético es nulo. En la medida que aumenta el valor del campo magnético inductor, va aumentando la magnetización de la pieza a la cual lo sometemos. Eso es lo que se ve en el círculo 2. Empiezan a alinearse los dipolos moleculares. Llega un punto en que no se van a alinear más. ¿Por qué? Porque ya están todos en el mismo sentido que el campo magnético inductor. Esto es lo que se llama saturación. ¿Se puede llegar a aumentar mucho más el valor del campo inductor? Sí, pero todos los dipolos, o sea, el movimiento de los electrones de la pieza ferromagnética ya están todos alineados, entonces el magnetismo de esa pieza no va a aumentar más por más que el campo inductor aumente. Bien, ese es el punto de saturación. Ahora, empiezo a bajar, regulo el valor del campo magnético inductor, lo voy haciendo descender, lo puedo llevar a cero, pero la pieza que yo magneticé no queda nunca en cero. Siempre va a tener un llamado magnetismo remanente. Bueno, esta es la creación de un imán permanente artificial. ¿Pero lo puedo magnetizar? Sí. Lo someto a un campo inductor de sentido contrario. Cambio, en pocas palabras, cambio la polaridad. Es la figura 6 abajo el círculo con el número 6 abajo a la izquierda. Estoy orientando todos los dipolos
moleculares en el otro sentido, el sentido que tiene el segundo campo magnético inductor, el sentido contrario. ¿Y hasta dónde lo puedo alinear? Y de nuevo hasta el punto de saturación, cuando todos los dipolos tienen la misma orientación. Esta es una forma de desmagnetizar en forma controlada y artificial una pieza. Cuando voy... Perdón, profesor, ¿eso es lo que Sí. hacían los técnicos viejos para magnetizar y desmagnetizar los tubos de televisión? ¿Usaban Creo- este proceso? Creo que era un proceso parecido, sí, sí. Yo no tengo mucho conocimiento de los viejos tubos, de los televisores de tubo de rayos catódicos, pero por lo poco que llegué a leer de eso, sí, era algo parecido. Someterlo a campos magnéticos inversos para quitarle el magnetismo remanente. Ah, bueno. Gracias. Es simplemente, si pensamos cómo se hace físicamente, es un electroimán. Lo que hago es darle un valor de corriente a un solenoide, una bobina, que tiene un núcleo de hierro para intensificar el campo, y en la medida que le voy dando más corriente, el campo magnético asociado crece. Vuelvo a reiterar que tiene que ver todo con los electrones. Si doy más intensidad de corriente, estoy haciendo más que circulen más cargas. Bueno, estoy generando un campo más de mayor valor. Y si cambio la polaridad, hago que la corriente circule en el otro sentido, el campo también va a ir aumentando, pero con la otra polaridad. Va a alinear los dipolos en el otro sentido. Bueno, esta es la presentación de lo que va a seguir hacia la próxima clase, las entregas de los próximos trabajos. Vamos a ver un poquitito más lo que es el ciclo de histéresis. ¿Por qué? Porque nos interesa para algunos materiales. Por hoy, si no se marearon con todo lo que dije, miren fija esta imagen, quédense un rato. Por hoy lo dejamos acá, porque el ciclo de histéresis creo que hay que trabajarlo un poquitito más para entender y poder asociarlo a lo que sigue, que es la aplicación de núcleos magnéticos, materiales para hacer los núcleos magnéticos de tanto motores generadores como transformadores. Bueno, vuelvo a reiterarles, esto se va a subir al campus como un enlace de YouTube para que puedan ver todo de nuevo, revisarlo. Si no pueden leer, ver los 3 textos que le van a servir como para orientar un poquitito más en lo que estuvimos charlando ahora, avísenme, buscamos la vuelta para que lo puedan leer. Si lo pueden leer mejor y traten de contestar en un formulario de Google, que ya algunos lo hicieron. Que es más que nada una orientación para que entiendan la otra parte que yo les decía. No podemos hacer todo en el profesorado, no nos dan los tiempos reales físicos como para compensar lo que no se da a nivel medio, pero tenemos que darle una herramienta que les sirva a ustedes. Bueno, el poder discriminar, entender qué es lo aplicable, qué es lo pertinente para cada caso. Cada uno tiene que formarse su opinión. Es verdad, en cierta medida, un docente es autodidacta. Les voy a contar otra cosita más, como para ir cerrando. Cuando yo estaba estudiando para técnico, el técnico soy de base electromecánico. El técnico electromecánico trabajaba con lógica de relés y contactores. Muy mecánico, muy mecánico. Hoy en día, un técnico electromecánico tiene que saber de relés, contactores, programación de relés inteligentes, de PLC, informática, simuladores, programación. O sea, en cierta medida nos tenemos que ir actualizando. Eso es lo que se nombra siempre. Esa es la parte que tenemos que tener de autodidacta. Las herramientas son la de investigación, comparación, discriminación, para poder ver qué es lo más pertinente y aplicable en cada caso, cada situación. Y caso y situación hablo de cada clase, cada grupo. De los 3 textos que están ahí, algunos lo pueden dar en ciclo básico, algunos lo pueden dar en ciclo superior,
otros lo pueden dar en el terciario. Cada uno tiene su nivel de aplicación. Lo que uno tiene que ver es la pertinencia de cada uno y qué puede extraer de cada uno también. Hay uno, como me pusieron ahí, no recuerdo si el comentario era, en el formulario de Google, digo, el comentario era que tenía conceptos o fórmulas que, creo que era el de UTN, que eran necesarios tener conocimientos de física y matemáticos previos para poder entenderlos. Bueno, esa es la pertinencia que le tenemos que encontrar nosotros. Que nos resulta entendible a nosotros también. Por eso también un poco la charla del inicio. Todo nos lleva a la formación de buenos docentes. Bueno, por mi parte, creo que me excedí un poco. Yo les dije que trataba de que fuera 1 hora, pero se me pasa un poco el tiempo. ¿Preguntas, comentarios? No, por ahora. Bueno, acuérdense, el foro está abierto, cualquier cosa que se les ocurra, se les cruce después, como alguien que iba a subir unas imágenes, también pueden ir ahí al foro, está habilitado para que suban imágenes, o videos, o enlaces, como hizo Marcos. Todos los aportes son buenos, son importantes. Si no tienen nada, alguna duda, algo más que quieran comentar, gente, los libero a descansar un rato o a hacer otros trabajos, lo que consideren pertinente ustedes. Bueno, profesor, muchas gracias y buenas noches. 2 semanas, Listo, perfecto. Gracias por la clase, muy buena. A ustedes por participar. Nos vemos. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Buena semana. Buenas noches.